sobre todo en los 2 primeros años, que son importantísimos. Nosotros hemos tenido experiencias en las que muchas veces por falta de tiempo, por falta de gente, algún lote que inclusive hemos llegado a perder y tener que volver a resembrar por efecto de las malezas. Por lo que es muy importante el cuidado de la maleza. Nosotros aquí aplicamos un herbicida preemergente. Tan luego como inician las primeras aguas, aplicamos un herbicida preemergente, el cual nos protege alrededor de 90 días más o menos, que es lo que nos permite tanto sembrar como tener el despegue de nuestro árbol, ¿no? Después de eso, posteriormente ya hacemos limpiezas, como les decía, ya sea con las vertederas, las palomas o con chapeadoras ya cuando los árboles están más grandes. Aquí nosotros tanto en cedro como en caoba sabemos que los problemas básicos de plagas pues son la ipsifila y el crisobotis, que es el descortezador y el barrenador apical. Aquí nosotros tenemos un programa en el cual para el ataque del crisobotis lo combatimos encalando con sulfato de cobre y aplicando insecticidas en la época de cuando empieza la seca. Nosotros aquí podemos ver, esto es una plantación de caoba. Esta es una plantación de caoba que se hizo en el año pasado. Como podemos ver, los desarrollos son muy buenos. Es una planta nativa, es una planta que se desarrolla bien en este tipo de suelos, los acalchés, contra lo que les comentaba que hemos tenido problemas para desarrollar tanto la teca como la melina. Por lo que, como les decía, la selección de la especie a sembrar en cada distinto tipo de suelo es muy importante en una plantación. Hay que documentarse muy bien, hay que asesorarse muy bien con los técnicos, con los especialistas, con los investigadores, para que hagamos de nuestra plantación sea un éxito. Esto es algo muy importante, amigos productores, la selección. Acuérdense que esto es una inversión a muy largo plazo, es de muchos años, entonces hay que ser muy cuidadoso en todos esos detalles. Sobre todo, como les decía, en la selección de la especie que van a plantar en sus diferentes tipos de suelo. Aquí en nuestra zona es muy difícil que tengamos un solo tipo de suelo. Por lo general tenemos de 3 y hasta 4 tipos de suelos diferentes, por lo que hay que seleccionar de acuerdo a los tipos de suelo la especie que vamos a plantar. Y como les decía, el uso del bordo o camellón forestal es algo que también es para mí un factor muy importante en un desarrollo de una plantación comercial exitosa. Les repito, el cuidado de la maleza es algo muy importante, porque en eso está también en mucho el desarrollo, sobre todo en los primeros 2 años, el desarrollo de nuestro árbol. Acompañado de eso, pues va obviamente la fertilización. Nosotros hacemos una fertilización en el primero y el segundo año. Hacemos 2 fertilizaciones únicamente y ya después ahí ya el árbol dejamos que haga su trabajo. Aquí en Melina hemos tenido algunos problemas de hongos, específicamente tuvimos un problema de nectria, que es una fase asexual del fusarium, el cual nos estaba
empieza a atacar entre el xilema y el floema, y entonces esto evita que la circulación de la savia en el árbol sea fluida, por lo que empieza un secado o muerte descendente del árbol, empieza uno a verlo por una parte del árbol, hasta que cuando va atacando todo al círculo del xilema y el floema, hasta que lo mata. Esto es un problema muy fuerte que hemos tenido, sobre todo, únicamente en Melina, y lo hemos ido combatiendo pues en dos formas. Uno, con insecticidas, fungicidas químicos, y el otro, hemos tratado de establecer un equilibrio en la parte microbiológica del suelo, aplicando tricogramas, tricoderma, aplicando una serie de bacterias al suelo. Este problema nos ha atacado a nosotros. Curiosamente, pensaríamos que si es un hongo nos debería de atacar cuando hay mayor humedad, porque los hongos pues se desarrollan con la humedad. No, aquí el ataque lo hemos visto en la seca. ¿Y por qué en la seca? Nosotros creemos que es porque cuando viene la seca provoca un estrés, el estrés hídrico que se le provoca al árbol, baja sus defensas, y es cuando se presenta el ataque del hongo. Yo siento que esto es algo que el hongo está, de hecho, en la presencia en los árboles, pero al momento del árbol tener un estrés hídrico es cuando se le presenta y se manifiesta en el ataque, ¿no? De otra forma, el mismo árbol, porque conforme viene otra vez el ciclo de lluvias, el árbol se va recuperando y va desechando este hongo, ¿no? Otra cuestión muy importante en una plantación comercial, pues es el tener muy bien enfocado el mercado al que queremos ir. Yo diría, el silvicultor debe de pensar primero pues sus tipos de suelo, seleccionar sus especies, tener todos los cuidados técnicos de una plantación, pero muy importante, hacia dónde queremos ir, hacia qué mercado queremos llegar y qué es lo que queremos hacer con nuestro producto. De alguna forma, y por esto pues es muy importante la Unión Estatal de Silvicultores, para tratar entre todos los productores y entre todos los silvicultores, ir tratando de fomentar o hacer algún proyecto industrial, porque parece mentira, pero ahorita se nos hacen mucho, 10 años son mucho aparentemente, pero por ejemplo aquí en el estado tenemos plantaciones que ya se van a empezar a cortar en su corta final dentro de 4 o 5 años. Entonces muy importante, tenemos que pensar en el desarrollo industrial. Un programa de manejo forestal maderable de extracción es lo que llamamos, acorde a la ley, un programa de manejo forestal sustentable. Es decir, se determina qué cantidad de madera en un área natural puede ser aprovechada sin poner en riesgo la permanencia del recurso. Eso es lo que es un programa de manejo forestal sustentable. Este programa de manejo se requiere para extraer los volúmenes maderables de los predios, ya sean ejidales o particulares. Se ha batallado bastante, ¿verdad? Sobre todo con algunos ejidos, en que dicen, este es mi ejido y yo puedo cortar y hacer y deshacer. La ley establece que debes cuidar esos aspectos de sustentabilidad para no
hacer un destrozo de las selvas, pensando únicamente en el beneficio actual y sin pensar en las generaciones futuras. Igual para los particulares, ¿verdad? Opera en el mismo caso. No es solamente cortar la madera, sino tienes que transportarla. Y para transportarla te dan una documentación forestal que sale, que la extiende o la autoriza la Semarnat, la delegación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con base en ese programa de manejo forestal sustentable que se presenta. Usualmente es un aviso de plantación para las plantaciones forestales comerciales. En ese aviso de plantación se presenta un programa de manejo en el cual estableces a qué distancia se van a plantar, qué tipo de distancia entre planta y planta y entre hilera e hilera para hacer esa plantación. Esa distancia entre planta y planta e hilera de plantas depende también si el control de las malezas lo vas a hacer de forma mecánica o en forma manual. Aunque sinceramente la forma mecánica no elimina la forma manual, porque alrededor de cada planta siempre tiene que ser en forma manual el control de las malezas, sobre todo la liberación de bejucos que se presenta en las plantaciones comerciales. Ese aviso de plantación se registra en la Semarnat, que te dan un código de identificación para eso, y si tú puedes hacer varios cortes en el desarrollo de esa plantación, porque no vas a dejar, es decir, cuando plantas, la densidad de plantación, que es el número de plantas por unidad de superficie que plantas, y usualmente es muy alta, más de 800 plantas por hectárea. En algunas dependencias, como la CONAFOR, a veces te exigen un mínimo de 1100 plantas por hectárea. Estas conforme a su crecimiento, se van a ir cruzando las copas, se van a ir entrelazando las copas, y hay que eliminar el arbolado que presenta menor desarrollo. Es decir, los débiles, los que en alguna forma sufrieron algún desgaje, ¿verdad? O que fueron plagados, que ya están creciendo pues no en forma muy deseable, son los que se van eliminando en esos aclareos. Estos aclareos en ese programa de manejo, tú inicialmente haces una programación de a cuántos años de la plantación vas a hacer el primer aclareo, el segundo aclareo, el tercero o el cuarto aclareo que vayas a hacer hasta el turno económico que tú señales. Dices, bueno, con este programa y con esta plantación, yo voy a poder cortar estos árboles, como les quito toda la competencia, ¿verdad? Estos árboles van a crecer mucho más rápidamente que cualquier otro, que en las condiciones naturales. Entonces, a lo mejor puedo cortar a 25 años. Quizás a 25 años no tenga yo los diámetros tan grandes que se pueden apreciar en las selvas, pero sí puedo tener un diámetro que ya me permite aprovecharlo de manera comercial. Entonces, esto te acorta mucho el tiempo de crecimiento de la plantación. Ha pasado, no precisamente así, sino que en algunas partes, por ejemplo en Chiapas, se utilizó el cedro como media sombra para plantaciones de café. Entonces no dieron aviso de que iban a hacer una plantación de cedro. Simplemente plantaron el cedro como media sombra para el café, como si hubieras iniciado para otro tipo de producción, y que dijeras, bueno, voy a plantar cedro. ¿Qué pasa? Tiene que llegar, medio se enturbia